¿Cómo te va? Muy bien, Daniel, tu impresión respecto a los anuncios realizados por el gobierno en este contexto de escasez de divisas por parte del Banco Central, contención en el mercado cambiario, ¿calculás que va a tener el efecto que está buscando finalmente? Bueno, primero, yo creo que vos lo expresaste bien, porque divisas no son escasas. O sea, Argentina tiene un superávit comercial de bienes y servicios que se le vende al Banco Central, de hecho, de 1.200, 1.500 millones de dólares por mes. Lo que pasa es que después los dólares se le van por otro lado. ¿Por qué se le van por otro lado? Bueno, porque hay algunos pagos de deuda, pero fundamentalmente porque los argentinos han querido dolarizar sus pesos. Entonces, en realidad lo que están faltando, lo que están sobrando acá son pesos, y el gobierno no anunció mucho ayer para contener los pesos. Dijo algo respecto de cambiar la forma en que hacen la política monetaria, aumentando los pases y bajando las LELIQs. Eso genera, seguramente resultará en una menor cantidad de intereses para los bancos, lo cual puede tener algún efecto en las tasas activas. Así que yo diría que no hay mucho para tratar de dar tranquilidad, donde yo creo que está el origen del problema. Segunda cuestión, entrando un poquito, hay medidas sectoriales que se trataron, hay algunas rebajas de retenciones transitorias que a mi juicio van a tener poco impacto en la decisión del productor de adelantar alguna venta de poroto de soja, digamos. Y sí creo que puede haber algún impacto en exportaciones industriales, pero en definitiva la brecha cambiaria es lo que realmente actúa como disuasivo, y eso, otra vez, mientras uno no corrija el exceso de pesos, va a ser difícil de frenar. Eso no quiere decir que el Banco Central en los próximos días por ahí empiece a ganar reserva, porque yo me imagino que en particular la rebaja que han negociado con las aceiteras seguramente le han pedido que le liquiden algo, ¿no es cierto? Así que a mí no me extrañaría que por unos días tengamos la sensación de que no pierdan reservas, y que por ahí no pierdan reservas, pero mi sensación es que esto no es la solución de fondo al problema de falta de confianza que tiene la economía argentina hoy. Daniel, venimos con un ritmo de micro correcciones en lo que es la pauta del dólar oficial en el mercado cambiario local en forma cotidiana, en porcentajes menores. Hoy ya arrancó en forma distinta, según lo estipuló en el día de ayer el Banco Central a través de una normativa, con una suba ya a comienzo de la jornada, ya preestipulado esto en un nuevo escalón. Esto marca una diferencia en lo que es la nueva intervención que va a tener el Banco Central y las expectativas a futuro en el mercado cambiario. Bueno, ayer se dijo una cosa que es medio rara, ¿no? Ya se hizo otras veces en la Argentina, que es tratar de decir, en lugar de dar certeza respecto de cómo va a ser el esquema de microdevaluaciones, lo vamos a hacer, dijo el Banco Central, de una forma más aleatoria. Esto mete ruido, ese ruido generalmente genera problemas, ese de que uno tiene que a ver, en la Argentina la brecha cambiaria es la que transmite la sensación de que en algún momento va a haber una devaluación. En lugar de depreciar 8 centavos por día, hacer un día de 70, después hacer un día de 0, me parece que no corrige el problema. O sea, el gobierno ha estado tratando de evitar una devaluación del comercial o un desdoblamiento formal que hubiera arreglado este incordio de que hay un montón de gente que, porque su empresa recibe, le paga una parte del sueldo con ATP, no puede comprar dólares, y tenemos a todos los empleados públicos, menos los funcionarios, ahora comprando dólares. Es decir, en realidad, siempre en economía es preferible resolver los problemas por precio y no por cantidades, porque si no siempre se generan estas situaciones hasta que a la luz de la gente son de injusticia. Entonces, me parece que otra vez no están yendo al fondo del problema. Así que con esto, y encima meterle más ruido al ritmo de evaluaciones, no veo yo que agregue, que sea positivo, digamos. Más bien todo lo contrario. En este contexto, Daniel, hay muchos colegas tuyos, vos advertinos si coincidís con este diagnóstico, ¿cuál es el tuyo? Que advierten que es inevitable, más tarde o más temprano, una corrección más marcada en lo que es el mercado cambiario, una devaluación más fuerte. ¿Esto puede ser? Bueno, en realidad yo creo que el gobierno no va a poder cumplir con el objetivo de inflación para el año que viene, de 29%. Eso va a terminar en una inflación más alta, en parte porque hay inflación reprimida este año. ¿De cuánto podría llegar a ser? Bueno, yo calculo que el doble de ese 29 que pusieron ahí para hacer una aproximación. Pero Ajá. independientemente del número final, ¿por qué hace falta esto? Porque justamente es la forma de reducir
en términos reales la cantidad de pesos que sobran, si no son capaces de absorberlo por otra vía. ¿Cómo se absorben los pesos? Y esterilizando, pero eso tiene algún límite, me parece a mí, o con superávit fiscal, que no es el caso, porque tienen déficit, o perdiendo reservas, que es lo que han hecho en parte hasta ahora, pero que no tienen más margen para seguir porque se han quedado sin reservas netas o tienen muy pocas. Entonces, en realidad van a necesitar más inflación, que de todas maneras va a ocurrir porque hay mucha inflación reprimida este año, porque se sentaron sobre las tarifas por la propia recesión. La van a necesitar para cuadrar los números del mercado monetario, ya que no pueden bajar el ritmo de emisión nominal, van a tener que bajarlo en términos reales, y perdonen el tecnicismo, eso termina siendo con una inflación más alta. Entonces, en ese contexto, la depreciación de la moneda va a tener que subir. En vez de 2,5 mensual, va a tener que ir a un promedio de 4 mensual, más o menos. Ahora, si ese 4 mensual deciden hacerlo de un golpe, 15-20%, y después seguir con 2% mensual, está dentro del menú, y me parece que tarde o temprano van a terminar en una cosa como esa. Recordemos que esto es parecido a lo que pasó en el año 2013. Quisieron evitar la devaluación y al final del año terminaron devaluando 15-20%. Daniel, en un contexto particular, más allá de lo histórico, de pobreza creciente, en un año totalmente atípico, atendiendo la cuestión social, agregando además tintes políticos y también cuestiones electoralistas por delante. ¿Crees que hay alguna chance de morigerar el tema fiscal, el gasto público que va en aumento? Y en este sentido, ¿ves que si esto no se llega a concretar, hay algún escenario crítico hacia adelante? Bueno, yo creo que ahí lo que uno tiene que tener en cuenta es que la gran emisión que el gobierno hace para financiar al fisco, de acá para adelante, es muy difícil que eso no se refleje en el tipo de cambio primero. O sea, primero en la brecha cambiaria, después se termina reflejando en el tipo de cambio y después en los precios. Y recordemos que lo que más complica a las familias de menores recursos, obviamente, después de la pérdida de empleo, es la inflación. Entonces, los empleos que se perdieron en el segundo trimestre, que fue tremenda la caída de empleo, uno mira los datos de la encuesta hogares, cayó 22% el empleo, se perdieron más de 3 millones de personas cuando uno extrapola la encuesta a todo el país, más de 3 millones de empleos, la mayoría en actividades informales y cuentapropistas. Bueno, eso va a recuperar algo, porque la economía va a rebotar. Entonces, la pregunta es si no debería el gobierno bajar la inflación. Y para bajar la inflación tienen que bajar el ritmo de emisión, porque tarde o temprano eso termina en más inflación. Y para hacer eso tienen que bajar el déficit fiscal. Entonces, en realidad, cuando el gobierno quiere gastar lo que no tiene y no lo puede financiar como otros países recurriendo a deuda, y tenemos una situación ya frágil en el mercado monetario, quieren arreglar la situación social y la terminan complicando. Entonces, hoy por hoy, ir a un déficit fiscal más bajo que el que está previsto en el presupuesto, hasta probablemente sea más progresivo que lo que han previsto en el presupuesto, porque me parece que hay una subestimación del impacto inflacionario del déficit que plantean. Y de hecho hay cierto optimismo en que van a poder financiar, de hecho, acotar un poco la emisión, colocando mucha deuda, como la mitad del déficit primario, y eso yo creo que es demasiado optimista, sobre todo en un contexto de alta desconfianza. Ahora, si hacen un acuerdo con el Fondo Monetario y uno ve que van reduciendo la emisión, fíjense que eso había pasado en julio-agosto, en septiembre ya pegó la vuelta otra vez para arriba, es decir, le cuesta al gobierno poder transmitir la señal de que quiere ordenarse. Y esto no es un problema con el equipo económico, en realidad es muy difícil hacer política económica con las contradicciones políticas que vienen de la coalición que hoy nos gobierna. Daniel, ¿un desdoblamiento del mercado cambiario con algún incentivo para el rubro exportador podría ser una solución, un parche, o no tendría sentido? Bueno, a ver, el desdoblamiento es mejor que lo que tenemos hoy. Yo lo dije antes, en economía es preferible racionar por precio y no racionar por cantidad. ¿Cómo funcionaría un desdoblamiento? Se acabaría toda esta historia, el dólar ahorro del 35 y no sé qué cosa. Habría un tipo de cambio financiero que seguramente sería más parecido al contado con liquidación, y el que quiere comprar va y compra. Eso sería una ventaja. Habría una desventaja, que está endeudado en dólares, seguramente tendría un problema para cumplir ahora la deuda, ese tipo de cambio mucho más alto, seguiría habiendo una brecha cambiaria, es decir, los tipos de cambio desdoblados, que es una variante de los tipos de cambio múltiples, no son buenos. Ahora, es preferible eso, que es malo, a esto que tenemos hoy, que es peor. Porque este de tener múltiples tipos de cambio, con restricciones cuantitativas, prácticamente forzando a las empresas a reestructurar sus deudas
privadas, generando una brecha cambiaria entre el valor que le queda al exportador del sector agropecuario, del sector industrial y el valor al cual uno puede dolarizarse si quiere. Bueno, ese es un gobierno que emite señales muy contradictorias. Le pide a la gente que ahorre en peso y todos los funcionarios ahorren en dólares, ¿no? Así que ahí ya tenemos contradicciones básicas que es muy difícil generar confianza en ese contexto, porque tienen un discurso que choca contra el sector. Ojalá pudiéramos ahorrar en peso, pero evidentemente la gente no quiere. Con sueldos totalmente intocables, ¿no? Entre paréntesis. Daniel, por último, muy cortito, se habla también de en breve una nueva reforma impositiva tributaria, pero también se advierte ante este escenario que estamos hablando y lo que ya se deja trascender que va a haber mayor carga fiscal, nuevos impuestos y se sabe, ya es histórico en Argentina, ningún gravamen termina siendo en definitiva en la práctica transitorio. Bueno, la verdad que no se sabe el detalle, pero ha habido algunos rumores ahí por los colegas de ustedes que escriben en los medios gráficos, y aparentemente darían vuelta una parte, no sé, o toda, la reforma del 17, con lo cual habría carta blanca para que las provincias vuelvan a subir ingresos brutos, y aparentemente darían para atrás la baja que hubo en el impuesto a las ganancias de sociedades. Argentina en este contexto lo último que necesita es subir impuestos. La mejora fiscal tiene que venir por el lado de la rebaja de gasto, y ahí es donde el gobierno choca con lo que es necesario para generar confianza y para que la economía funcione mejor, se contrapone con el discurso del gobierno que todo el tiempo hablando de subir el gasto. O sea, ahí hay otro entre lo que se requiere y lo que creen que funciona, que hasta ahora han probado, se ha demostrado que no funciona. Daniel Artana, economista jefe de FIEL, un placer, gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por comunicarse. Gracias por tu